Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Una vez más con ustedes aquí en un programa de historias ocultas de la historia. Y como siempre les pedimos que se suscriban, que le den me gusta si están de acuerdo, que compartan y difundan estos programas y también que nos dejen su comentario para que podamos también leer lo que ustedes quieren opinar. Eso forma parte también del enriquecimiento, del ida y vuelta en estas pequeñas charlitas. Eh, Estamos viviendo momentos cruciales en la historia de Occidente, en la historia del cristianismo, de la civilización cristiana. Estamos atravesando una profunda decadencia moral, espiritual sobre todo, que se infunde, que se derrama en todos los estamentos de la cultura, de las sociedades. Y esto lo acabamos de ver como, por citar un ejemplo, de la gran crisis que vive Occidente, una crisis de identidad totalmente desfigurada, desconocida. No parece Occidente, parece otro mundo, parece un mundo extraterrestre. Decimos esto porque en Francia el Senado acaba de aprobar una cláusula que van a incorporar a la Constitución francesa que permite a las mujeres tener el derecho a decidir sobre su cuerpo, que es una gran mentira, sabemos, eh, eh, porque les están autorizando a que maten a sus hijos en sus vientres. Es decir, autorizan el aborto de los seres humanos dentro de su cuerpo, que es otro cuerpo, no es el de la mujer. Pero bueno, estos hombres, estos doctorcitos, estas personas ilustradas, entre comillas, han votado todo a favor de que se incluya en la Constitución. No, un solo senador estuvo en contra de esta moción, lo que demuestra claramente el estado de descomposición moral, que es un estado de descomposición espiritual, de creencias. Se ha perdido totalmente la fe de nuestros padres. Y el ejemplo de Francia es un botón de muestra, pero nosotros que somos panamericanos, que mm, descendemos de una estirpe guerrera, imperial, católica, tradicional, como es la de España, también encontramos en nuestras sociedades un derrumbamiento de lo que otrora era una sociedad cristiana. Y queremos indagar un poco, queremos saber qué es lo que nos pasó, qué es, por qué hay tanto envilecimiento en la sociedad, esta crisis moral, espiritual, y por qué hay tanto odio, en definitiva, al cristianismo, porque las cosas que suceden, las leyes que se promulgan y las cosas descriteriadas y alocadas que uno ya no para de asombrarse, por supuesto, el ámbito político, laico y el ámbito eclesial de la iglesia. Tenemos que decirlo con profundo dolor, pero es la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, queremos adentrarnos un poquito en los orígenes y cómo se origina todo esta, esta enmaraña de la crisis, en la cual nos encontramos y que tiene antecedentes lejanos y queremos con ustedes compartirlos, queremos con ustedes desenmascararlos y conocerlos un poco. Por supuesto que es un tema muy, muy denso, pero vamos a tratar de hacerlo ilustrativo para que se entienda, que sea claro. Por eso, el tema de hoy, estimados amigos, es ¿por qué la masonería quiere destruir al cristianismo? Pues bien, para apoyarnos en los hombros de los gigantes, de los grandes maestros que nos ha dejado el pensamiento tradicional católico, son muchos los autores que podríamos eh, citar, que podríamos nombrar, que podríamos señalar, pero como somos hispanoamericanos y también nos ven nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, de la madre patria,
España, aquellos que todavía creen y se apoyan firmemente en la tradición, la herencia católica de esa monarquía hispánica, esa monarquía española, que no tenía vergüenza de defender la fe católica y por eso fue llamada defensora de la cristiandad. Decimos, vamos a citar a algún autor, en este caso, vamos a apoyarnos en un gran polígrafo, en un gran pensador, un gran políglota, una eminencia académica, que es Marcelino Menéndez y Pelayo, o Marcelino Menéndez Pelayo, de las dos formas como pueden nombrárselo, el gran santanderino, este hombre que murió muy joven, a los 56 años, si no me equivoco. Eh, y él decía antes de morir, qué pena morir tan joven cuando me queda tanto por leer, tanto por aprender. Fíjense, esta mente prodigiosa. Y justamente tiene una obra que nuestros amigos españoles la deben conocer, pero deberían volver a ella como fuente, como manantial, para darse cuenta o para que nos demos cuenta todos, de un lado y del otro del Atlántico, qué es lo que ha pasado en esta crisis que vivimos. Porque tenemos que decir algo. De España nos ha venido lo bueno y también ha venido lo malo y quisimos sacarnos de encima, como también se lo quisieron sacar de encima nuestros hermanos españoles, pero no hemos podido ni unos ni otros. Eh, Hay que decirlo claramente, en este aspecto ha triunfado el bando enemigo. Y decimos lo malo porque la masonería se infiltró a través de las logias. Primero desembarcó en España, en la península, y luego vino hacia América, con ese afrancesamiento vulgar, naturalista, imanentista, que lo invadió todo. Nosotros quisimos acá, por ejemplo, en Argentina, sacarnos de encima esa porquería del iluminismo, de la ilustración, de la enciclopedia, de la masonería, en definitiva, con grandes próceres, como el general San Martín, que ya hemos hablado, pero triunfaron los enemigos. ¿Qué ya vamos a hablar? De un lado del Atlántico y del otro. Y para nuestros amigos de Hispanoamérica que nos escuchan, de otros países, de Colombia, de México, de Perú, de Chile, de Paraguay, etcétera, etcétera. También algunos brasileños, por supuesto, en el ámbito iberoamericano. Vamos a repasar entonces en esta horita, que no mencionamos y ahora decimos, Historia de los heterodoxos españoles. Es una gran obra que la recomendamos vivamente. En este caso yo la tengo de editorial MC Editores, que está en 7 tomos. En el tomo 7 de esta horita explica claramente Menéndez y Pelayo el problema crucial por el cual atravesó España con la invasión napoleónica y que hizo despertar el fervor patriótico y también demostró los patriotas y los traidores, como acá también lo hubo en Argentina. Y tristemente, como decimos, han triunfado los enemigos, pero bueno, eso no quiere decir que la guerra haya terminado, sino que la batalla, los combates se han perdido, pero la guerra definitiva continúa. En este tomito, eh, Menéndez y Pelayo nos va a decir y nos va a explicar el origen de toda esta porquería que estamos viviendo. A veces empleo términos que son un poco académicos, pero algunos amigos que nos están escuchando, que nos siguen, en los comentarios están de acuerdo porque es mejor a veces hablar con un lenguaje sencillo, claro, sin caer en la procacidad y sin caer en términos soeces, pero en un lenguaje que se pueda entender para que, así como los enemigos se infiltran en las filas de la propia tropa o en las filas de la sociedad, nosotros también vamos a intentar llegar a salvar, a rescatar a muchos de los que quizás se fueron del otro lado porque no tuvieron gente que les haya iluminado y que les haya develado todas estas cosas que no nos contaron, sobre todo en los establecimientos educativos. Dice Menéndez y Pelayo respecto de la invasión napoleónica en la madre patria, en España, que ahí está el origen, o ya venía de atrás, pero
es como que hizo despertar el fervor y dijo, ¿qué pasó? Hasta acá llegamos y bueno, ahora tenemos que hacer algo para salvar a la patria, como hicieron muchísimos millones de españoles en aquella contienda contra el tirano Napoleón. Dice Menéndez y Pelayo lo siguiente: nunca en el largo curso de la historia despertó nación alguna tan gloriosamente después de tan torpe y pesado sueño como España en 1808. Sobre ella había pasado un siglo entero de miseria y rebajamiento moral. Fíjese lo que dice, palabras elocuentes, está demostrando, está describiendo que ya la infestación masónica, ilustrada, esto que trae toda la Revolución Francesa, que se les cae la baba, recién hablábamos de Francia, fíjense cómo está Francia. Eso es lo que querían, esa era la libertad y la igualdad y la fraternidad que traían. Pues bien, eso es la masonería al desnudo. Y Fernández y Pelayo dice que España ya se tuvo que despertar con la invasión porque ya estaban infiltrados y no pasaba nada. Y digamos, ¿qué pasó? Hasta que llegaron los enemigos, los franceses, su gran mayoría masones, o mejor dicho, la masonería a la cabeza. Continúa el gran santanderino. Era preciso que un mar de sangre corriera desde Fuenterrabía hasta el seno gaditano y que en esas rojas aguas nos regenerásemos, después de abandonados y vendidos por nuestros reyes y de invadidos y saqueados con perfidia e iniquidad, más que púnicas por la misma Francia. Es increíble lo que dice, pero es cierto, es cierto. Y acá van a surgir los afrancesados, porque en la cancha se ven los pingos, como decimos acá en el campo, en Argentina. Entonces, se desenmascaró, cayó el velo y quién está de un lado y del otro. ¿Está? Y fíjense cómo sigue esto, que es elocuente, las palabras. La recomiendo esta obra de Menéndez y Pelayo. Vayan al último tomo, a la última parte. El título de este capítulo es La heterodoxia entre los afrancesados. Historia de los heterodoxos españoles. Esto también vale para nosotros que somos hispanoamericanos, porque esta cosa después vino hacia América y después sucedió lo que sucedió, tristemente, los procesos independentistas y partiendo de una autonomía tuvimos que independizarnos porque España ya no era la misma y no podíamos caer en las garras del tirano Napoleón. Y había que salvar la tradición católica española. La resistencia se organizó, dice Menéndez y Pelayo, cuando invadieron los franceses. Eh, la resistencia se organizó, pues, democráticamente y a la española, con ese federalismo instintivo y tradicional que surge aquí, en los grandes peligros y en los grandes reveses. Y fue, como era de esperar, avivada y enfervorizada por el espíritu religioso, que vivía íntegro a lo menos en los humildes y pequeños, y caudillaba y dirigía en gran parte por los frailes. Extraordinario. Es extraordinario lo que dice Menéndez y Pelayo. Continúa, era guerra de religión contra las ideas del siglo XVIII. Fíjense lo que dice. A ver si en las escuelas, me gustaría que alguien de los que lo está escuchando que diga, si en las escuelas públicas de España enseñan esto. En las nuestras no enseñan. Tienen que ser buenas escuelas, por supuesto, contados con los dedos de la mano. Pero reitero, dice Menéndez y Pelayo, que la invasión napoleónica en España era una guerra de religión contra las ideas del siglo XVIII, difundida por las legiones napoleónicas. Sin duda, por no mezclarse con esa demagogia pordiosera, los cortesanos de Carlos IV, los clérigos ilustrados y de luces, los abates, los literatos, los economistas y los filántropos tomaron muy desde el principio el partido de los franceses y constituyeron aquella legión de traidores. Está escribiendo, los bandos en pugna, sin ningún tipo de miedo, abiertamente. Quiénes eran españoles y quiénes eran traidores o los afrancesados. Es una historia cruda, pero así estamos. Y lo que se vive en España hoy en día, tristemente, y lo que se vive en Hispanoamérica, es producto también de toda esta infestación ideológica. Y sigue contando un poquito,
esta, esta gavilla de traidores que fueron los afrancesados. Y dice lo siguiente, Menéndez y Pelayo: los afrancesados y los liberales, fíjense, siempre están de la mano. Y después dice, ¿y por qué tenemos que tener más libertad? Sí, sí, a ver, ¿qué libertad querés? Por eso cuando escuchamos la palabra libertad, ojo, hay que ver qué quieren traernos con esa libertad. ¿Está? Tiene cosas muy buenas, por supuesto, pero escuchemos nuevamente. Los afrancesados y los liberales, que andando el tiempo fácilmente perdonaron a los afrancesados su apostasía, en consideración al amor que profesaban a la cultura y a las luces del siglo, se deshacen en elogios del rey José, el rey intruso, el hermano Napoleón, José Bonaparte. Se deshacen en elogios del rey José, pintándole como un hombre de condición suave y apacible, aunque muy dado al regalo y a los deleites. Recordemos que se llamaba Pepe Botella, ya sabemos por qué. Cortés y urbano, algo flojo de voluntad, pero muy amante del progreso. El progreso, y le pone con letra diferente, Príncipe Peláez. Progresismo. Otra palabra talismán, cuidado donde hablan del progreso, porque el progreso, si no es contradicción, si no viene desde la tradición, no progresa nada, ¿eh? Va para atrás. Y esta mentira y estos hombres que trastornaron el estado moral, espiritual, político, militar, religioso de la España de principios del siglo XIX, trastornaron todo y esas ideas desembarcaron tristemente, tristemente en la América hispana. Eh, es muy triste todo esto que contamos, pero por eso preguntaba si en los colegios y en los establecimientos educativos de España, a ver si alguno también de Hispanoamérica cuentan esto cuando se habla un poco de la historia de la madre patria o la historia de la patria para los que son españoles. Y ahora entramos en un detalle que hace mención al título de nuestro capítulo de hoy sobre la masonería. Dice Menéndez y Pelayo algo muy elocuente. Desde 1808, la francmasonería, única sociedad secreta conocida hasta entonces en España, 1808, retoñó con nuevos bríos, pasando de los franceses a los afrancesados, es decir, de los extranjeros a los traidores. Y de estos, es decir, de los traidores, a los liberales, entre quienes, a decir verdad, la importancia verdadera de las logias comienza solo en 1814, traída por la necesidad de conspirar a sombra de tejado. Es decir, que no solo vino la guerra, sino que trajeron la pudrición, trajeron las ideas infestadas de la masonería, que como ya dijimos en un capítulo anterior, eh, enloqueció todo, enloqueció todo. Y trastornó la conciencia de la gente y vemos acá que llegó a tomar los traidores, después dice que pasaron a los liberales, y después esto siguió, porque después cuando retornó al trono Fernando VII en 1814, la cosa tampoco era que se había ido, seguía ahí inoculada y sigue hoy en día. Por supuesto con breves interregnos, ¿no? La época del caudillo de España, Francisco Franco, o acá como ya vamos a nombrar más adelante, también se puso un dique de contención, pero tristemente después volvieron con mayor odio y avanzaron y ganaron, y triunfaron. ¿Qué va a hacer? Así es el combate. Vamos a ver un poquito también que las Cortes de Cádiz, de la cual nuestros amigos carlistas, con los cuales coincidimos en muchas cosas, cuestión de la tradición que nos aúna y para nosotros la hispanofiliación, pero se llenan la boca con la Corte de Cádiz de que la Constitución de 1812, la PEPA, puso la religión católica, apostólica, romana, obligatoria, como si fuera algo grandioso. ¿Y qué hizo después la Constitución? ¿Qué reformas trajo esa Carta Magna? Peores cosas que haber dicho que la religión verdadera o la única religión válida en España era
la religión católica. No, 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 con eso no nos convencen, para tildar que los próceres de aquí, de América, que eran católicos, habían sido traidores de la corona. Si la corona está envilecida, por favor. Pero fijémonos entonces el aspecto del rol de las Cortes de Cádiz. Otra concesión, dice Menéndez y Pelayo, de mayor monta, bastante a indicar por sí sola cuán cautelosa y solapadamente procedían en aquella fecha los innovadores, es decir, los afrancesados, fue el consignar en la Constitución de 1812, democrática en su esencia, pero democrática a la francesa, obviamente, entonces iluminista, masónica, enciclopedista. Democrática en su esencia, pero democrática a la francesa e inaplicable de todo punto al lugar y tiempo en que se hizo. Que la nación española profesaba la religión católica, apostólica, romana, única, verdadera, con exclusión de cualquier otra. Por eso dejaban contentos a los hombres que profesaban la religión y que eran defensores de la fe. Pero los frutos de esta constitución fueron nefastos. Continúa Menéndez y Pelayo, pero la votaron aunque otra cosa tenían dentro del alma. Y bien lo mostró la pegadiza cláusula que amañadamente ingirieron y que luego les dio pretexto para abolir el Santo Oficio. Fíjense. Dicen que la religión católica es la única verdadera, que se tiene que profesar con respecto a cualquier otra, pero rápidamente abolieron el Santo Oficio, que era el organismo, la institución que salvaguardaba la fe en España. Y bueno, entonces, es muy triste todo esto. No vamos a hablar tampoco del resto de las reformas que hicieron, que fueron nefastas, la persecución que hubo contra la Iglesia Católica. Así que la Constitución de 1812, por donde se la vea, es liberal 100%. ¿Da? O católica liberal, por supuesto. Entonces quiere decir que no es católica, es liberal. Es una heterodoxia. Eh, Fernando VII, cuando retoma el trono en 1814, por 4 años más, hasta que llegó ese nefasto trienio liberal, también de origen masónico. Hay que volver a repasar esos aspectos de la historia de España porque demuestran a ciencia cierta el estado de derrumbe moral, espiritual, que imperaba en la corte, que imperaba en la iglesia también, y que imperaba en los ejércitos españoles, que se trajo a América, por supuesto. Decimos la heterodoxia durante el reinado de Fernando VII, hay que también hacer mención, porque nuestros hermanos carlistas defienden a ultranza la corona, pero no quieren ver realmente los efectos honestos, negativos, que ocasionó en el otrora Imperio Español, esa monarquía hispánica católica que no se avergonzaba de su fe y que no transaba con el enemigo. Por eso aquí la lucha siempre fue contra el tirano Napoleón. ¿Está? Contra él. Nosotros tuvimos que definitivamente y tristemente independizarnos porque ya la orfandad que había acá, en que nos había dejado sumida la madre patria, no quedaba otra que, bueno, tener que independizarnos como un hijo que llega a su mayoría de edad sin renegar de su apellido. Eh, Decimos de Fernando VII, dice acá Fernández Pelayo, que la constitución del año 12 era tan impopular como quimérica. Han de confesarlo hoy cuantos de buena fe estudien aquel periodo, que el pueblo recibió con palmas su abolición, es asimismo indudable. Pocos se daban cuenta ni razón clara, pero todos veían que con sancionar la libertad de imprenta, ¿eh? y abatir el Santo Oficio habían derribado los más poderosos antemurales contra el desenfreno de las tormentas irreligiosas que hacía más de un siglo bravaban en España. O sea, no se pudo detener, evidentemente, la infestación masónica en la península ibérica. Y, y ya la masonería va a tener su
su empuje virulento, y lo dice claramente, acá cita a Menéndez y Pelayo, al pensador Alcalá Galiano, que dice: aquella sociedad secreta, habla de la masonería, de antigua mala fama, condenada por la iglesia, mirada con horror por la gente piadosa, y aún por la que no lo era, y aún por la que no lo era mucho, con sospecha. ¿Sí? Se la miraba siempre de reojo. Introducida la masonería en España desde el reinado de Fernando VI, es decir, a mediados del siglo XVIII, 1746. Introducida desde el reinado de Fernando VI, extraordinariamente por los franceses y los afrancesados en la guerra de la independencia. Y desde allí, estimados amigos, la masonería llegó a América. Pero tenemos que decir una cosa, que nosotros, los argentinos, en épocas en que pertenecíamos al Imperio Español, sufrimos dos invasiones inglesas en 1806 y 1807, que también a través de los británicos introdujeron logias, fíjese. En España con los franceses, acá vinieron con los ingleses, y después, ya cuando llegó a España, a partir de 1808, con la invasión napoleónica, también llegó aquí a América. O sea que estábamos de un lado y de otro atacados por los masones. Pero gracias a Dios, la masonería después fue mitigada, fue demorada, fue detenida, excepto algunos breves interregnos. Acá estoy hablando ahora de Argentina, por ejemplo, a partir de la presidencia de Bernardino Rivadavia, un conspicuo masón, enemigo íntimo del general San Martín, y después nuevamente fue perseguida, fue proscripta durante el largo interregno del general Juan Manuel de Rosas, y bueno, finalmente, urdida la traición, la invasión internacional por liberales y masones que se unieron con el Imperio de Brasil y con una parte de los liberales uruguayos, invadieron la Argentina y triunfaron definitivamente en la batalla de Caseros. Ahí triunfa el liberalismo masónico. Desde entonces se construye la historia oficial en Argentina y se instaura la primera logia, la Logia Unión del Plata, en 1856, y se institucionaliza oficialmente en 1857, ya la masonería, ya que la trajo el liberalismo masón a estas tierras. Por eso queremos decir lo pernicioso que es la masonería para todos, para los españoles de un lado y para los hispanoamericanos de este lado del Atlántico, el peligro latente que introducen estas logias, que quieren destruir y que quieren sembrar el caos en las sociedades que otrora eran cristianas, y buscan disolver la sociedad, buscan hacer claudicar a la gente de sus principios, y lo hacen en forma solapada a veces, o la mayoría de las veces, pero en otra forma abiertamente, y la gente no se da cuenta. Queremos finalizar esta pequeña charlita con las palabras de un gran pensador argentino que murió a manos del comunismo internacional, aquí en una guerra que hubo, y que fue un gran pensador, y que por eso fue silenciado, y un hombre que formó decenas de ciudadanos y también de militares argentinos, especialmente aviadores militares de la Fuerza Aérea Argentina que pelearon en Malvinas, y que fue tan importante la formación católica y nacionalista que le dio este gran pensador que se llama Orlando Bruno Yenta. Acá tenemos el librito del cual vamos a hacer un párrafo. Este libro se llama Guerra Contrarrevolucionaria, lo escribió para los militares sobre todo, eh, y tuvo muy buena, digamos, eh, docencia, enseñanza, sobre todo en los oficiales de la Fuerza Aérea Argentina, allá por la década de 60, lo fue preparando. Eh, y en la guerra de Malvinas, los mismos británicos les llamaba la atención lo espeluznante
lo bravío, lo épico de los pilotos de guerra argentinos que enfrentaban a las fragatas inglesas y que les hundieron una decena de buques y le habrían otros tantos, y que pararon la flota y no podían entender los británicos cómo estos hombres atacaban y cómo estos hombres valentonados decían, ¿cuál es el espíritu que los mueve? Ese espíritu era el factor 80, lo dicen en un libro, La otra cara de la moneda, que escriben los ingleses, y dicen que el factor 80 es un capítulo que tienen, fue producto de la formación católica nacionalista que tuvo este gran pensador en los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, entre otros también de la Armada y del Ejército Argentino, pero en este caso de la Fuerza Aérea por el factor 80. Finalizamos entonces lo que dice este gran pensador que fue un mártir de la patria, defendió y murió por la verdad, fue un testigo de Cristo, por eso los enemigos lo silenciaron brutalmente. Y Giordano Bruno Ollenta, en este librito que es extraordinario para los que son argentinos, se lo recomendamos, por favor, Guerra Contrarrevolucionaria, es un libro muy actual de lo que estamos viviendo, esta guerra cultural, va a decir lo siguiente con respecto a eh, lo terrible de la masonería, el peligro y la infestación que ha producido en la sociedad católica argentina. Dice así Yenta, comillas, a partir de Caseros, la masonería, sinagoga de Satanás, desplaza progresivamente a la Iglesia Católica del centro de la ciudad y va imprimiendo el carácter de la Argentina oficial. Conforme a su ideología liberal, laicista, naturalista, se ha falsificado enteramente la historia patria, con la llamada línea Mayo Caseros, que es una línea que se introduce acá por la historia oficial para demostrar el triunfo del liberalismo sobre el pensamiento tradicional católico argentino. Esta línea que triunfó, Mayo Caseros, dice Yenta, que inicia la leyenda negra, eso también tenemos una leyenda negra como hay en España, que inicia la leyenda negra acerca de España, fíjense en los hispanos españoles, inicia la leyenda negra acerca de España y de su obra en América. Sigue con una interpretación jacobina, democrática y populista de la Revolución de Mayo, y con el planteo de la independencia nacional como una ruptura con el pasado católico hispánico que pretende restablecer la siniestra tiranía de Rosas, entre comillas, porque Rosas fue un dictador, pero no fue un tirano, y fue un gran gobernante argentino al cual el general San Martín le donó su sable. Fíjense qué importante que es. La victoria de Caseros, es decir, esto que hablábamos de la invasión internacional que hubo y que argentinos traidores, como estuvieron ustedes en España, se halgaron al extranjero, nos trajeron esta decadencia moral y espiritual en todos los ámbitos de la cultura argentina. La victoria de Caseros, dice Yenta, sería la liberación definitiva de la barbarie, es decir, de todo aquello que recibimos de España, y la ruta segura de la civilización y del progreso, de la libertad y de la democracia. Concluyendo, estimados amigos, la masonería quiere destruir el cristianismo porque la masonería, como dijo el Papa León XIII y como nos enseñó en su encíclica Humanum Genus, quiere destruir la civilización católica porque odia a Cristo, odia a las patrias cristianas y odia toda civilización cristiana, porque la masonería proviene del anticristo, obviamente. Son cosas claras, sencillas, que por ahí no se cuentan en todos los lugares, no se le dicen porque no es políticamente correcto decirlo, y hay muchos que son masones. Eh, Vamos a hablar de tantos presidentes, tantos pensadores, del lado de España y del lado de Hispanoamérica. No olviden de suscribirse, nos vemos en el próximo programa de Historias Ocultas de la Historia.